Normalmente cuando iniciamos el curso de cálculo integral, repasamos un poco lo que fue derivadas en cálculo diferencial. Hoy nos ocuparemos de eso. Es común encontrar de esta forma la notación para derivada. También la podemos encontrar si tenemos la función f de x, encontrarla como f' de x, o si tenemos como y, encontrarla como y'. Bueno, vamos a tomar a c como una constante que puede ser cualquier número real y n un número cualquiera. Puede estar en la potencia o puede estar como coeficiente. Pues tenemos aquí el primer ejemplo. La función es f de x igual a 5 y queremos encontrar su derivada. Entonces es una constante esta función, ya que solo tiene el 5, no tiene x en su función. La primera fórmula que nos enseñan nos dice que la derivada de una constante va a ser 0. Es decir, aquí la f' de x es 0, ya sea que la coloquemos de esta forma o de esta forma. Es más común tener esta función y derivarla y colocarla de esta forma. También la podemos encontrar la función pues, como y, es decir, y igual a 5 y su derivada, su y', sería 0. Otro ejemplo sería si tenemos y, la función y igual a menos 8, la derivada de menos 8 respecto a x es 0, ya que la función no tiene x, por eso es 0. Ahora, vámonos a la gráfica para sustentar esto de por qué la derivada de una constante es 0. Aquí tenemos f de x igual a 5. Yo ya lo puse en GeoGebra. En GeoGebra lo tienes que nombrar como y igual a 5. Y aquí está la función. La función vemos que es una línea completamente horizontal que corta el eje de las y en el 5 y no tiene ninguna inclinación, no tiene ninguna pendiente. Si recordamos que la derivada es la pendiente de una recta tangente, ¿sí? Y nosotros estamos diciendo que aquí la derivada de la función f de x igual a 5 es 0, acá lo comprobamos ya que no tiene ninguna inclinación esta función. No tiene ninguna pendiente. Lo mismo si yo pongo f de x igual a menos 8 o y igual a menos 8. Es una línea totalmente horizontal que no tiene ninguna pendiente, por lo tanto su derivada será 0. Y así con cualquier función constante. F de x igual a menos 2 tercios. ¿Sí? Su derivada será 0. F de x igual a pi. Recordar que pi ya es un número constante que está determinado 3.14, 15, 92, etc. Su derivada, su f' de x, también será 0. ¿Okay? Normalmente la segunda fórmula que nos ponen en un formulario de derivación es esta. La derivada de x respecto a x. O sea, es decir, tenemos f de x igual a x y lo queremos derivar. Este es muy común. Normalmente siempre es la segunda fórmula en un formulario. ¿Qué es lo que hacemos? Sustituir esta x en la fórmula y nos dice que es 1. Es decir, la derivada de f de x igual a x es f' de x igual a 1. Pero más allá de que sea 1, ¿qué es lo que significa que la derivada de x sea 1? Vamos al GeoGebra. Aquí yo lo puse y igual a x. Y aquí tenemos una recta que ahora sí tiene pendiente. ¿Cuál es la pendiente?
1. ¿Sí? 1, ya que esa es la derivada. Si nosotros recordamos rápidamente cómo encontramos la pendiente en geometría analítica, recordar que teníamos y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es decir, teníamos el resultado de esta diferencia sobre el resultado de esta diferencia. Teníamos el valor de las y entre el valor de las x, pero ¿de dónde sacabas ese valor de x y ese valor de y? Inconscientemente se hacían, en aquel momento en geometría analítica teníamos 2 puntos, ¿verdad? Teníamos 2 puntos, teníamos el punto x1, y1 y el segundo punto x2, y2, ¿sí? Lo que estamos haciendo aquí es directamente ya obtener este valor, y2 menos y1, ya no lo vamos a utilizar de esta forma, ya en cálculo diferencial ya no se utilizó así, pero vemos que acá en la pendiente, ¿sí? La proporción de lo que subió en Y, la recta, ¿sí? Con respecto a lo que se movió en X a la recta es 1 entre 1. Es decir, vemos como en el lado derecho, acá en el GeoGebra, tenemos que sube 1 y se hace 1 a la derecha. Y después puede seguir subiendo 1 y hacerse 1 a la derecha. Y después sube 1 y se hace 1 a la derecha. Como si fuesen escaleras. Es decir, si lo vemos de esa forma, la escalera será 1 entre 1, que es 1. Por eso la pendiente es 1 y por eso la derivada de esta función es 1. Recordar que la derivada es la pendiente de una recta tangente y aquí la pendiente de este lado derecho es 1. A veces existe confusión con esta fórmula porque realmente es raro encontrar una función así, tal cual, tan sencilla, f de x igual a x, y que sabemos que la derivada va a ser 1. ¿Sí? Por eso, la que yo creo, o las que yo considero que son los pilares o las bases para la derivación, son estas dos que ahorita al final yo las resumo como que son prácticamente la misma todo se resume a una simple frase que yo lo digo que derivar es multiplicar y restar. O si lo queremos ver de otra forma, para derivar tenemos que multiplicar y restar, porque muchas veces puede ser confuso esta notación, ¿sí? Y dependerá de cómo se nos explique y cómo la investiguemos para poderla interpretar. Pero voy a hacerlo yo de las dos formas, de cómo la forma común que nos la explican y de cómo yo utilizo esta frase ya después de haberla explicado para que quede un poco más fuerte el conocimiento. Aquí dice la derivada de v a la n respecto a la x, respecto a x, o sea, es decir, esta función v a la n. ¿Qué es lo que dice que tenemos que poner? Dice que tenemos que poner, que tenemos que escribir la v, que la v es la variable con su potencia, pero restándole 1, la potencia que tenga, y esa potencia baja a multiplicar. Es decir, aquí
hay una multiplicación. Y todo esto se multiplica por la derivada de b respecto a x, o derivada de v respecto a x. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que yo voy a bajar, que a este 5 le voy a quitar 1, y este 5, como dice acá, lo voy a bajar aquí, ¿sí? A multiplicar a esta v, y que aquí voy a multiplicar por la derivada de la v. ¿Cuál es la v? Esta. ¿Cuál es la derivada de x? Pues es la que acabábamos de hacer en la parte de acá de arriba. La derivada de x es 1, es decir, vamos a poner un 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener entonces que la derivada será bajar el 5, multiplicarlo, si lo quieren poner aquí el punto, por 5 menos 1. Vemos que es n menos 1, tenemos 5. 5 menos 1, la n baja a multiplicar, y lo vamos a multiplicar por la derivada de la b. La b es la x, es decir, por 1. Si nosotros hacemos esta operación, pues tenemos que 5 menos 1 es 4. 5 por x a la 4, pues es 5x a la 4. Es decir, solo se juntan y se quita el punto y lo multiplicamos por 1, pues es esto mismo. Es decir, este sería el resultado o la derivada. Así. ¿Por qué digo yo que para derivar tenemos que multiplicar y restar? Porque si nosotros lo vemos de esta forma, que multiplicamos el 5 por el 1 que tiene aquí en la parte de abajo, que comúnmente normalmente no lo escribimos. Cuando el coeficiente es 1 y es positivo, no se escribe, pero se sabe que aquí es una x a la 5. Entonces, ¿por qué yo digo multiplicar y restar? Porque decimos 5 por 1 son 5, y restar al 5 le quitas 1. 5 menos 1, 4. Es decir, si yo tengo otro ejemplo y tuviese x a la menos 5, vamos a ponerle ahora en negativo. Si yo me voy con multiplicar y restar, ¿qué es lo que hago? Bajo el 5 a multiplicar por el 1, pues queda menos 5. X, 5 menos 1 es menos 6. Y esta sería la derivada de esta función. Así. ¿Qué sucede cuando tiene coeficiente la parte literal? Es decir, aquí hay un número, aquí está un 1, pero acá en esta parte está un 2. Lo que nos dice aquí que cuando tenemos una constante, es decir, aquí un 2, y la estás multiplicando con una variable que tiene su potencia, vamos a poner la constante a multiplicar por la derivada de esa variable, es decir, vamos a multiplicar este 2 por la derivada de x a la 5, es decir, 2 por la derivada de x a la 5, que ya la tenemos acá. X a la 5, la derivada fue 5x a la 4. O sea, lo que terminamos obteniendo es que la derivada será 2 por 5x a la 4. Por lo tanto, la derivada será 10x a la 4. Así es como se interpreta esta fórmula. Si nosotros lo queremos ver de forma más sencilla, que es lo que les digo yo, utilizamos o vemos la frase: para derivar tenemos que multiplicar y restar. Si nosotros queremos derivar aquí, ¿sí? Entonces la derivada será multiplicar 5 por 2, son 10, x, ¿sí? Y al 5 le quitamos 1, que es 4. Y obtenemos la misma derivada. Por eso yo siempre les menciono que se graben esta parte. Para derivar tenemos que multiplicar
y restar. Y así podemos hacer normalmente cualquier derivada algebraica. Uno de los ejemplos comunes es este, que tenemos diferentes, o tenemos una resta o una combinación de suma, diferentes funciones, es decir, estamos sumando y aquí restando. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos f de x igual, y podemos tener 2x cuadrada más 3x menos 1. Lo vamos a derivar individualmente, es decir, 3 veces. Si nosotros recordamos que derivar es multiplicar y restar, vamos a tener que 2 por 2 son 4, x y al 2 le quito 1, es decir, aquí la potencia es 1, pero comúnmente no se coloca, entonces la dejamos así. Después más, recordamos que es multiplicar y restar. Aquí tenemos un 1 que se va a multiplicar por el 3. 1 por 3 son 3, ¿sí? Y después al 1 le vamos a quitar, a la potencia 1 le quitamos 1. Siempre se le va a quitar 1. Si le quitamos 1 vamos a tener x a la 0. Aquí es importante recordar esto. Cuando nosotros tenemos x a la 0 es, el resultado es 1. O sea, todo elevado a la 0 es 1. ¿Pero por qué? Bueno, todo elevado a la 0 es 1, excepto el 0, ¿no? El 0 a la 0 es indeterminado. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos 5 entre 5, sabemos que es 1. Sabemos que la potencia de este 5 es 1 y que la potencia de este 5 es 1. ¿Sí? Pero esto viene de algo que vimos en álgebra, que cuando teníamos una variable x a una potencia m entre una variable x a una potencia n, hacíamos la división y teníamos x a la m menos n. Entonces, si nosotros teníamos, por ejemplo, x a la 3 entre x a la 2, teníamos x a la 3 menos 2, es decir, x a la 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa aquí con el 5 a la 1 sobre 5 a la 1? Pues tenemos 5 a la 1 menos 1, que es igual a 5 a la 0. Y todo lo que está elevado a la 0 es 1. Aquí podría haber confusión porque dijéramos 5 a la 0 sería 0, pero no. Desde aquí sabemos que 5 entre 5 es 1. Entonces, ¿qué sucede acá? Que cuando tenemos la potencia 1 y ya hicimos multiplicar 1 por 3 son 3, y al 1 le quitamos 1, ahora queda x a la 0, y x a la 0 es 1, y 1 por 3 son 3, por eso solo se deja el 3. O sea, lo mismo sucedería si fuese, por ejemplo, menos 3x, porque aquí la potencia es 1, o si fuera 5x, porque la potencia es 1 y le quitas 1 y queda x a la 0. Aquí le quitas 1 y queda x a la 0. Entonces, cuando la x, su potencia sea 1, va a desaparecer y solo se va a multiplicar la potencia 1 por el coeficiente que tenga acá. Y en este último tenemos una constante, y recordamos que la derivada de una constante es 0, entonces no es necesario colocar aquí más 0 o menos 0. Ya con no colocarlo es suficiente. Y esta sería entonces la derivada de esta función. Aquí se le podría agregar más, es decir, aquí normalmente nos ponen este ejemplo, u, v y w, pero hay veces que son un poco más extensas, pero viene siendo el mismo procedimiento, es decir, podemos tener x a la 5 más 8x a la 4 más 3x cuadrada más 12x menos 5. Y la derivada, si la hacemos rápidamente, ¿sí? Vamos a tener 5x a la 4, ya multipliqué el 5 por el 1 que está aquí y le quité un 1 al 5, más multiplico 4 por 8 son 32, ya multipliqué, ahora resto, al 4 le quito 1 es 3, más 3 por 2 son 6, al 2 le quito 1 me queda x, más 1 por este 2,
voy a tener 2 y le quito, al 1 le quito 1, entonces solo me queda el 2 y la derivada de una constante, que en este caso es menos 5, es 0. Así.